Descubriendo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya a partir de este momento nos disponemos a compartirles a todos ustedes un tema, una investigación que nos sirve de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Cada 8 días, los viernes a las 8, estamos transmitiendo estas investigaciones y programas a través de nuestro canal Descubriendo, y también lo hacemos a través de la emisora Radio Cultural Planeta Conciencia. Un fuerte abrazo para todos los oyentes y quienes se conectan a través de internet, los YouTubevidentes. Saludamos a la mesa de trabajo. ¿Cómo está, Juan? Hola, Neil, un saludo para ti, para Salim, para todas las personas que ya se encuentran conectadas. Y bueno, vamos a estar hoy tratando este tema bastante interesante con esas dimensiones, ¿no? Que a veces a nosotros nos confunden de lo que es la creación, de lo que es Jehová, de lo que es en realidad el Padre Eterno. Y vamos a estar compartiendo con ustedes toda la investigación que hicimos, y también vamos a estar muy pendientes de cada uno de sus comentarios. Salim, bienvenido. Hola, Neil, hola, Juan. Un saludo a todos los que ya están conectados con nosotros a través de YouTube y de RCPC. Sean bienvenidos a este programa donde estaremos reflexionando sobre esas formas que la humanidad en distintas épocas ha tenido de percibir a lo que llamamos Dios. Estaremos hablando de eso y esperamos sus aportes también ahí en los comentarios. Saludamos también a Santiago Barrio, que está en la producción detrás de cámara, llevándoles a ustedes los pormenores de este programa. Saludamos también en el chat a Guillermo Arévalo, también está con nosotros Erika Cruz, también nos acompaña Simón Valencia, saludándonos buenas noches, José Javier González, Reina García, Aurora Rosa Medina, también nos escribe Carola Chini, Sonido Retro, también en sintonía, Verón Real, Francisco Martínez y Alfredo Trejo. Recuerden que más adelante sacaremos un tiempo para leer nuevamente el chat con sus comentarios, sus aportes y también sus inquietudes para, si tenemos respuesta, por supuesto, contribuir con alguna reflexión. Bueno, el programa de hoy realmente será la conjugación o la utilización de lo que hemos venido investigando a lo largo de todos estos años, ¿no? Y esos conocimientos vamos a generar con ellos hoy una reflexión de las formas en que nosotros como humanidad hemos venido percibiendo a Dios, lo que nosotros llamamos Dios, o la relación que hemos tenido con lo divino. Es claro que nosotros, los buscadores, entre las preguntas que tenemos y la necesidad de entender más la verdad y la creación, nos preguntamos qué es Dios, quién es Dios, cómo fue Dios. También otra pregunta muy recurrente es ¿cómo le oro a Dios? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo me atiende Dios? La otra, ¿por qué Dios ha permitido que todo esto ocurra? ¿Por qué Dios no aplica su justicia? Porque, bueno, todo eso, sin duda alguna, es tema en los buscadores cuando estamos hablando de Dios. Pero hoy hemos colocado en el título del programa 3 formas de definir esa experiencia con lo divino. El primero es Jehová Dios. El segundo es el Padre Eterno. Y el tercero es la creación. Y cada uno de ellos tiene o significa una dimensión en la que se encuentra espiritualmente el ser humano. Entonces hablemos de la primera dimensión. Hablemos de Jehová Dios, esa percepción que tiene la humanidad sobre un ser que incluso le coloca un nombre, Jehová Dios. Y yo quiero empezar esto, en aras de arrancar pues la reflexión y discusión aquí en la mesa de trabajo, con que los primeros conocimientos que tenemos que traer para considerar esta primera dimensión son los de la venida desde hace miles de años atrás al planeta Tierra de unos seres que se mostraron ante los humanos de aquel entonces como seres superiores o dioses. De alguna manera se convirtieron en conductores, en guías de esas civilizaciones
y que a cambio hicieron pactos o tratos, como por ejemplo el de Jehová con el pueblo judío, de ser el Dios de ellos y de su descendencia, pero a cambio debían recibir pues adoración, sumisión, creencia y todo esto, ¿no? ¿Cómo ven esa primera parte y dimensión en el tiempo, muchachos, de la parte esa de Jehová Dios, que incluso creo que se sigue adorando en la actualidad por muchas personas en la humanidad? Bueno, es la visión sin duda aún más fuerte, la que está más arraigada en las personas en general. Y esa misma creencia muy fuerte en este personaje del Antiguo Testamento, según va avanzando el buscador, creyendo que pues ya ha superado ese fanatismo, se sigue adorando de distintas formas. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Sin embargo, lo que tú mencionabas al principio, de las preguntas que se hace cualquier persona, de dónde está Dios, cómo le hablo, por qué permite ciertas cosas, esas preguntas surgen por la percepción que tenemos de Dios en esa primera dimensión que tú hablaste de Jehová Dios, porque en el remoto pasado que estos seres se presentan como dioses ante la humanidad, eran seres corpóreos, eran seres que dialogaban con ciertos elegidos, eran seres que habitaban en sus templos, en sus casas, en medio del pueblo, y tenían un contacto como cualquier persona física con otras personas, pero esa persona teniendo una condición, entre comillas, de superioridad, de divinidad, pero era corpóreo. Es decir, cuando tú ves una persona corpórea, tú te puedes hacer esas preguntas, porque tú dices, bueno, ¿dónde vive? Ah, vive en un templo. ¿Cómo hago para llegar a él por un intermediario que o cómo se llama también? ¿Cómo se llama? Claro. ¿Cuál es su nombre? Son preguntas que yo puedo hacerme si interactúo contigo, con Juan, cualquier persona física, aunque aparente tener condiciones divinas. Entonces, esa primera percepción se tiene debido a la injerencia de estos seres del pasado. Todo lo que la humanidad en general considera, cree o piensa o incluso siente de lo que podría ser Dios en general, proviene de esa primera dimensión de Jehová. De la experiencia que tuvimos como humanidad ante esos seres que se relacionaron con nosotros desde la antigüedad. Fíjese que el programa anterior estábamos hablando de las evidencias oficiales del fenómeno OVNI. Y miren que nosotros aquí en Descubriendo, a pesar de que apenas el oficialismo está hablando de OVNIs, objetos voladores no identificados, pues nosotros estamos hablando de que hubo una relación de seres extraterrestres desde la antigüedad con los seres humanos. De hecho, hay muchos autores que desarrollaron a través del tiempo investigaciones, hablando, por ejemplo, los dioses del pasado, los astronautas del pasado. Los astronautas de hoy fueron los extraterrestres o dioses del pasado. Entonces, esa relación directa es lo que da como resultado lo que plantea Salim. Sí, nosotros como humanidad evidentemente venimos arrastrando un lastre de creencias, porque para que esos dioses llegasen a un punto de incidencia en la humanidad, ellos tuvieron que hacer muchas cosas negativas con la humanidad. Es decir, hubo sangre, hubo guerras, hubo inquisiciones, en donde toda esa idea, en donde todo ese bagaje de lo que significa Jehová fue introducido a la humanidad y fue introducido a golpes. Es decir, que ese tipo de situaciones va pasándose de generación en generación, y por eso es que nosotros como humanidad todavía pensamos así, como muy bien lo estaba diciendo Salim. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a siempre creer en alguien, siempre creer en que hay un Salvador lejos de mí. Es decir, siempre va a haber algo divino que me va a sacar a mí de X o Y problema. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos analizar que como humanidad venimos arrastrando el lastre que nos tiene pensando de esa manera. Y cuando cuando nosotros pensamos que ya reconocimos esa escala, que ya avanzamos en esa escala, porque ya vimos que Jehová es un impostor, nosotros automáticamente creemos o queremos creer en algo ajeno a Jehová. Es decir, siempre estamos buscando ese patrón de la creencia, pero es precisamente por todo eso que en el pasado nos hicieron como humanidad. Tengamos en cuenta si utilizamos el conocimiento de los días de creación, o lo que también se llama los pasos
los días motores Los pasos, los días motores y los pasos gestores, creo sí, que sí. algo así. Bien, o los 7 días de creación, para no enredarnos. Entendemos que la llegada de estos seres extraterrenos se dio en un momento en el que la humanidad comenzaba a hacerse preguntas Claro. de su identidad, de quiénes eran. Y ellos llegaron de alguna manera aprovechando ese impulso, un impulso en el que no había mucho conocimiento, en que no había pues el despertar para identificar plenamente y claramente quiénes eran ellos. Y ellos llegaron entonces, además, a conducir a la humanidad en la relación con lo divino. Entonces comenzaron ellos a presentarse de esa forma. Y cuando digo ellos, es un plural, Claro. que pues está determinado por los diferentes dioses que gobernaban en la antigüedad. Recordemos que el término culto se refiere a esas comunidades antiguas trabajando para un ser que se presentó ante ellos como dioses. La relación tenía cosas particulares y era que entregaban y otorgaban leyes, estamentos o estatutos. En el caso de Jehová, que le correspondió, como también dice el documento bíblico, una porción que fue el pueblo judío, estableció las leyes mosaicas. Conducir al pueblo bajo esas determinaciones hacía que el pueblo pues obedeciera, y si no obedecía pues iba a ser castigado. Entonces aparece la percepción de un Dios conducente, es decir, que nos dice qué hacer, un Dios que guía y un Dios que premia o castiga si nos salimos de esos parámetros o leyes que ellos establecen. Con el tema de los sacrificios, recordemos que en el mundo antiguo se hablaba mucho de los sacrificios de animales, incluso de personas, el otorgar también alimentos, olor grato a Jehová, la libación, las carnes y todo aquello. Los castigos, si es adúltera, tiene que morir apedreado. Todo eso va marcando de una manera evidentemente negativa a toda esa humanidad. Y es lo que hoy vivimos. Otro aspecto que se determinó con esa primera dimensión que estamos hablando, recuerden que son 3 dimensiones, la primera es la de Jehová, representando esta dimensión, el contacto extraterreno, Claro. que determinó varias deidades, pero vamos a concentrarnos en esa. Otra cosa muy importante fueron los intermediarios. Estos seres, al tener una apariencia, en la mayoría de las veces, bastante horrenda, no se dejaban ver. Recuerden que son seres caídos, recuerden que son seres degenerados que vienen de esa rebelión estelar invadiendo humanidades. Y esa apariencia hacía que ellos buscaran dentro de los humanos a unos en particular, y a ellos comenzaron a llamarles sacerdotes. Debían tener una vestimenta especial, debían comportarse de una manera especial y servían de mediadores entre la gente y el Dios. Cuando la gente quería tener un favor o ofrecer un sacrificio, pues no lo hacía directamente o cara a cara con la deidad, sino que estaba el espacio que era el templo o los tabernáculos de reunión, y estaba el mediador que era el sacerdote. Entonces fíjese que eso hasta la actualidad se sigue notando, de tal manera que cuando hablamos de templos, cuando hablamos de sacerdotes, cuando hablamos de normas de conducta, cuando hablamos de todo esto, simplemente es la herencia que viene desde esa antigüedad. Y lo que podemos nosotros concluir es que esa dimensión aún no ha pasado, ¿no? Con que los domingos todas las personas vayan a la iglesia, ya ahí se está replicando el modelo de la primera dimensión, adorando a Jehová, que es un falso Dios. Sí, dentro de esa primera dimensión ocurre algo también cuando se emprende el camino de la búsqueda, que estando en las religiones se comienza a dudar, se comienza a tener de pronto insatisfacción con lo que se enseña, lo que se predica. Ya uno empieza a expandirse y ver otros conocimientos, entre ellos la denuncia de que el Dios de las religiones, Jehová Yahvé, es un ser falso, es un falso Dios y que pertenece a estos seres caídos. Sin embargo, más allá del conocimiento que se nos enseñó y la creencia que se afianza con los años, hay algo que queda luego de tener la información, y es la práctica. O sea, lo que en acción nosotros como humanidad replicamos de lo que ellos nos enseñaron. Por ejemplo, el sacrificio, la venganza, el odio, la guerra. Eso fue enseñado por esta falsa deidad. Y una vez nosotros ya entendemos que es falso, dejamos de creer
tenemos la información y el conocimiento de lo que realmente está sucediendo, pero aún queda la práctica, y esa es la parte, yo diría que más complicada para desterrar completamente esa primera dimensión de este falso Dios. Y en ese proceso es donde otra gran parte de la humanidad se centra, ¿no? Que ya llegan a un impulso, ya no de creencia, sino un poco más de investigación, pero ahí está ese proceso, porque saber, es decir, tener la información de que Jehová no es Dios, no quiere decir que yo haya salido de ese impulso, de esa adoración. claro, de esa adoración. Puedo estar adorándolo, quizás ya no en fe o en creencia, pero sí en acciones. Entonces, esa es una clave importante ahora para que entendamos la siguiente dimensión, porque es decir, entre una dimensión y otra está ese paso para poder entender más al Padre Eterno, Claro. o a lo que podríamos llamar aquí Dios, ¿no? Comúnmente lo hemos llamado. Hay algo que quiero pues resaltar, porque en este ejercicio que nosotros hacemos de comunicar, pues nos relacionamos con varios de ustedes. Ustedes nos escriben y nosotros de alguna manera pues respondemos o los invitamos a ver un video en particular. Pero la pregunta recurrente, entre otras cosas, es ¿cómo le oro a Dios? Incluso aquí creo que hemos hecho programas sobre la oración y todo aquello. ¿Cómo le oro? ¿Cómo le hablo a Dios? ¿De qué manera Él puede o puedo tener una relación más directa con Él? La otra pregunta recurrente es ¿cuál es el nombre de Dios? Entonces, esa necesidad nuestra en esas preguntas corresponde a creer en Dios de acuerdo a la primera visión que estamos hablando. Cuando nosotros entendemos primero que esas deidades se presentaron y se presentó todo lo que hemos hablado durante el programa, entonces ya comenzamos a entender y tener una visión distinta de Dios, siendo todavía para nosotros Dios. Claro. Entonces, en la búsqueda llegamos a comprender de que Jehová es uno de los tantos seres caídos, que el mismo documento lo pone en evidencia, me refiero a la Biblia, que otros textos apócrifos y otros documentos lo denuncian más directamente. Entonces, comenzamos a alejarnos de, por ejemplo, la práctica religiosa, porque consideramos que allí se está adorando a un falso Dios, y nos adentramos en descubrir directamente ese Dios que vino predicando Jesús, el cual nunca le mencionó un nombre específico, siempre hablaba de su Padre que está allá en los cielos. Y allá aparece un nuevo concepto o una segunda dimensión para quien ya descubrió que Jehová es un falso Dios. Aparece el concepto o dimensión del Padre eterno, del Padre bueno, el que no es vengativo, el que es amoroso, el que siempre ha estado pendiente de nosotros, del que habló Jesús. Sin embargo, ¿qué ocurre, muchachos? ¿Qué han notado ustedes cuando pasamos o comenzamos a alejarnos de a poco, porque es de a poco, claro, de la dimensión de la primera dimensión de Jehová Dios a la dimensión o la percepción de Dios como el Padre eterno, el Padre bueno? Mira, hay algo que dijiste que es ese Dios que está pendiente de nosotros. Eso nosotros lo podemos tomar como una personificación hacia esa deidad. Es decir, alguien que está pendiente de la humanidad a ver si está haciendo las cosas bien o si está haciendo las cosas mal. Esa personificación viene de la primera dimensión de lo que hablábamos de Jehová. Sin embargo, nosotros también lo podemos entender porque precisamente el mismo Jesús también lo dijo, ese Padre eterno creó unas leyes para empezar a gestarnos como humanidad. Y esas leyes son las que nos rigen a nosotros. Es decir, nadie está pendiente, ningún ser supremo está pendiente para ver si tú obras bien o si tú obras mal, sino que dentro de ti hay algo que se llama la conciencia, que cuando tú obras mal, empieza ese remordimiento de conciencia. Se siente algo interno que sabemos que está mal. Entonces, ¿dónde está la personificación de Dios ahí? Está dentro de nosotros. Y eso fue lo que vino a enseñarnos Jesús para que nosotros empezáramos a reconocer esa voz. Y es la voz que nos habla por dentro. Allí empieza esa dimensión de lo que nosotros conocemos como Padre eterno.
es haciendo ese ejercicio, es tratando de conectarnos con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia, para que así aflore ese bien o ese destello de luz que todos los seres humanos tenemos. Sí, la segunda etapa de lo que llamamos como Padre Eterno, no quiere, o sea, cuando hacemos el análisis, y es bueno aclararlo, no quiere decir que hayan tres dioses, es decir, haya uno falso, uno bueno y haya otro ente llamado creación. Cuando se habla de la única fuente, es una, lo llama el libro secreto de Juan, el uno. Pero lo que estamos aquí reflexionando es La percepción. nuestras. La percepción humana De eso. hacia De la lo que llama humanidad divino. hacia eso, claro. Exactamente. Entonces, la primera ya la hablamos, que fue influenciada por la caída de estos seres que se hicieron pasar por Dios. La segunda etapa o percepción es el descubrimiento de que la fuerza divina es algo completamente distinto a lo primero. Es decir, es como lo primero pero sin todo lo malo, porque aún, parecido porque aún lo seguimos personificando. Juan lo decía. Cuando yo digo, ay, el Padre Eterno, ¿cómo le oro al Padre Eterno ahora? Ya sabe sé que que Jehová no es Dios, pero ahora ¿cómo le oro Al que Padre sí Eterno. es? Exacto. ¿Tiene algún nombre? ¿Dónde habita? Es decir, empezamos a hacer las mismas preguntas, pero quizás un poco más elevadas, o intentando aplicarle un poco más de lógica, pero aún seguimos personificándolo. Entonces, hay varios conocimientos, entre ellos el mensaje de Jesús cuando él habló del Padre verdadero. Jesús lo hizo en varias ocasiones y esa percepción no la comprendimos por el legado del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando en Juan o no recuerdo en qué carta dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, o dice, nunca habéis visto su aspecto ni habéis escuchado su voz, Juan. porque habita en la luz inaccesible. Eso lo escuchamos y no lo comprendemos. Es decir, ahí nos está diciendo que lo que nosotros llamamos Dios es algo que está fuera todavía de nuestra comprensión. No podemos acceder a él, está en luz inaccesible. Entonces, nosotros, sin embargo, queremos acceder porque tenemos la necesidad de creer en alguien. Juan lo decía, o ver a alguien que esté pendiente de nosotros si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. En otras palabras, los Waymakers lo decían en el mensaje central. Yo habito en una frecuencia de luz donde los seres finitos no pueden alcanzarme. O sea, ahí nos están diciendo directamente, muchachos, no busquen más. Si ustedes quieren encontrar a Dios, no hay forma bajo su dimensión que puedan hacerlo. Dice, no hay objeto sagrado que me conmueva, no hay oración que me conmueva ni que me atraiga a tu mundo. Ni lugar donde lo Ni encuentres. lugar donde me puedas encontrar. Exacto. Es decir, no se puede. Pero hace una salvedad, a menos que sea atendida esa necesidad con el sentimiento de unidad, unicidad y totalidad. Y esa es una condición que en este planeta ningún ser humano todavía contiene. Porque Sí. estamos hablando ya de procesos espirituales que estamos en ese, Claro. en ese Estamos avance. evolucionando. Entonces, claro. la aclaración que hace Salim es muy importante. Aquí estamos analizando la percepción de nosotros hacia lo divino, que tiene de acuerdo a nuestro Sí, a porque nuestra pueden haber investigación. más. Claro. Claro, si vamos ya a lo místico, No, hay otras claro. percepciones de Dios. La primera, claro. repetimos, la que aún domina la humanidad. El Señor es alguien que castiga, que premia, le oramos, pedimos. Eso se derivó de los seres extraterrenos, ya lo explicamos. Cuando buscamos, descubrimos que eso es falso y entonces comenzamos a comprender que hay un Padre eterno. No es un Señor ni castigador ni todo aquello, pero aún hay rastros de nuestra percepción en la dimensión anterior. ¿Y cómo se ve eso reflejado? Hombre, todavía, como ustedes dijeron, creemos que es alguien que está en alguna dimensión, que podemos relacionarnos con él. Por ejemplo, el tema de esa relación para salir de problemáticas, para que Dios me escuche, para que el Padre Eterno me escuche, para que el Padre Eterno nos ayude. Esa percepción, si bien, escuchen esto, si bien muestra un avance, porque nos alejamos, de hecho, las personas aquí ya comienzan a apartarse de las comunidades religiosas, Claro. porque consideran que dentro de ellas se está impartiendo la enseñanza de un falso Dios, homicida, colérico y todo aquello. Pero comienza o intenta integrarse a agrupaciones, a reuniones en las que se comience a hablar de ese Padre nuevo, de ese Padre bueno, de ese Padre eterno, pero aún queda como la necesidad de, ¿será que me escucha? ¿Cómo me dirijo a Él, al Padre eterno?
Y lo típico, ¿no? En un mundo convulso, ¿cuándo el Padre Eterno va a generar la justicia que necesitamos para que todo esto se acabe? ¿Por qué se demora tanto la justicia? Entonces, fíjese, el Dios de la antigüedad, de la primera dimensión, Jehová Dios, también tenía hechos de venganza, ¿no? Pero eso se sigue sintiendo ahora no como venganza, sino como justicia, ahora en el Padre Eterno. ¿Qué quiero decir con esto? Aún seguimos esperando que vengan de arriba a ayudarnos de parte del Padre Eterno. Entonces yo podría decir, en esa interpretación, que el impulso de la creencia es característico en la primera percepción de Dios. Jehová, Dios castigador, premiador, con un nombre y todo aquello. Luego, cuando comenzamos el proceso de investigación, la búsqueda del conocimiento, despertamos en que esa dimensión no es realmente la que nos muestra un Dios verdadero. Entonces ya ahí aparece como el impulso de la investigación, que sería el sexto impulso del segundo día. Y es un tránsito necesario. No estamos diciendo que percibir todavía a Dios o al Padre Eterno como alguien sea una equivocación. No, hace parte de la maduración espiritual que nosotros poco a poco vamos logrando para llegar a la tercera dimensión de lo que realmente comienza a significar la inteligencia única, la primera fuente, la que muy bien define, creo que uno de los documentos que define muy bien la primera fuente en la tercera dimensión, tercera dimensión de lo que estamos hablando, son los Waymakers, definiendo la creación. Entonces hablemos ahora de la creación, que vendría siendo el gran reto que todos tenemos. Ver a Dios o dejar de ver a Dios, y sigo utilizando el término para hacerme entender, dejar de ver a Dios como la persona, como el alguien que en algún lugar está atento para resolver, para mover, para hacer todo lo que nosotros acá queremos o necesitamos. Y comienza el reto. ¿Cómo perciben ustedes, muchachos, esta tercera dimensión de la percepción nuestra con lo divino? Bueno, es también dentro de esa tercera dimensión también aportar de que ahora mismo con el avance intelectual, espiritual que tenemos como humanidad, no llegaremos a comprenderla en su máxima expresión porque nos falta todavía avance. Sin embargo, hay conocimientos que nos entregaron una guía para comenzar a percibir eso. Neil habla de los Waymakers, pero también está el libro secreto de Juan en su primer capítulo, cuando allí el Salvador le describe a Juan lo que es el uno, lo que es la primera fuente. Y utiliza unas palabras muy profundas, muy complejas, y al final uno queda con la sensación de que logré percibir la esencia, pero no entendí. Es más o menos la sensación que uno le queda cuando estudia eso. Lo mismo pasa con los Waymakers. Son 3 documentos donde se recopila la esencia de lo que es la tercera dimensión de lo que nosotros conocemos Dios ya como la creación, como la energía, la conciencia creadora que está presente en todo. Entonces, cuando ya uno comienza a tener esa percepción de que es una conciencia creadora, una fuerza, un ser presente en todo lo que existe, ya empieza a desaparecer eso de que, ay, Dios me está viendo, me va a castigar, o empieza a desaparecer esa necesidad de tener que rezarle o pedirle, porque ya uno no lo ve lógico, porque no tiene sentido. Es decir, si es una fuerza presente en todo, en mí, en el vecino, en una persona que vive en otro continente, en otro planeta, en otra galaxia, en la misma galaxia, en los universos, es algo omnipresente, por eso toda la creación tiene vida. ¿Cómo va a atender mi pedido, o sea, mi único pedido o mi necesidad individual? No funciona así la creación. Porque si me prestara atención a mí por un segundo, dejaría de atender otros asuntos en la creación. Entonces no tendría sentido. Ya perdería yo la necesidad entonces de por ejemplo, portarme bien o la necesidad de agradarle a Dios, que es lo que se enseña en las religiones, o de agradarle al Padre Eterno. Esa fuerza está ajena a todas esas necesidades humanas. La fuerza creadora en la tercera dimensión, digamos que al estar presente, ya está con nosotros, de alguna forma, con el simple hecho de respirar, de hablar y de vivir. Y de ahí en adelante, lo que nosotros hagamos con eso, ya depende de cada uno de nosotros. O sea, comienzan a cambiar muchos conceptos. Por eso decía que comprenderlo
absolutamente todo, pues obviamente en un programa muchísimo menos, pero eso es un proceso que la humanidad irá comprendiendo en el tiempo y muchísimo tiempo en adelante que nos queda para eso. Tenemos entonces que hay documentos, por ejemplo, la lógica de la lógica, que es parte de la información que le entregaron a Enrique Castillo Rincón, que pueden descargar de la zona de biblioteca. Ahí también está en biblioteca en rcpc.co el libro secreto de Juan, de lo que acaba de mencionar Salim. Pero hay documentos como la lógica de la lógica, y dentro de esta también la profecía del país al norte del sur, que mencionan cosas ya no simplemente en la dimensión del Padre Eterno, sino en la creación. Cuando, por ejemplo, dice, no castigo a quien no sabe nada de mí. Claro. Mire que la percepción, en la primera dimensión de la que hablábamos, Jehová Dios, hablamos o creíamos allí de un Dios que castiga así, pues no tenga una relación directa, pero te va a castigar. Entonces, cuando estos documentos que han llegado últimamente nos dicen, no castigo a quien no sabe nada de mí, incluso creyendo en el Padre Eterno, aún creemos que el Padre Eterno interviene en lo que llamamos justicia para ajustarnos, como un Señor, como un Dios, como una deidad. Pero ya cuando estudiamos la tercera dimensión, que estamos llamándole en este programa la creación, comprendemos el albedrío. Comprendemos el albedrío como una ley. Esa ley que permite que las humanidades en los mundos en que habitan puedan desarrollarse libremente, pero sujetas, entiéndase ese término, a una ley que conduce el aprendizaje. Y esta ley es la ley de causa y efecto. Esa ley permite que en el albedrío nosotros podamos ejercitarnos, realizar, y de acuerdo a las consecuencias que vamos sintiendo nosotros mismos de nuestros actos, hacer corrección. Allí entonces aplica que no castigo a quien no sabe nada de mí, sino que ese Padre Altísimo o creación, como esencia inteligente, deposita dentro de nosotros capacidades que nos permiten conducirnos en este ascenso espiritual en días de creación. Llama la atención porque esta última dimensión es a la que estamos invitados a en este momento comenzar a desarrollar. Y creo que otro documento, si bien dicho hace 2000 años, tiene una vigencia para entender esta tercera dimensión, fue la que manifestó Pablo de Tarso cuando habló del Dios no conocido. Creo que la definición del Dios no conocido, de hecho 2.17, creo que es 2.17 o 17.24. 2.17, ¿verdad? 2.17, ok, esa dimensión, esa explicación que hace 2000 años Pablo, pues magistralmente hace sobre el Dios no conocido, se acerca más que incluso al Padre Eterno, a la percepción del Padre Eterno, a la misma creación. Porque él dice, magistralmente dice, porque en él nos movemos, vivimos, nos movemos y somos, claro. Entonces es una dimensión no física, no corpórea, o una creencia no corpórea de Dios, porque si en él vivimos, ¿qué es Dios? ¿Qué es el Padre Eterno? Pues la creación. La creación, claro. La creación. Y nosotros como seres de la creación debemos comprender que esa creación como, ¿cómo le podríamos llamar? Como ser inteligente, ha conducido y sujetado todo bajo preceptos, leyes, no estas de acá mosaicas, ¿no? Leyes físicas, leyes espirituales, para que la creación se siga expandiendo en armonía hacia el permanente infinito. Pero que esas mismas leyes se encuentran dentro del ser humano. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de leyes físicas, entendemos, por ejemplo, lo que científicamente le llamamos la gravedad. Claro. Eso es una ley que permite que los cuerpos se mantengan cohesionados en todos los universos. Cuando hablamos de leyes físicas, también podemos hablar de la ley de la fotosíntesis, lo que ocurre en las plantas. Es una ley que permite que la vida se sostenga, se mantenga en el infinito. O la ley de nuestros cuerpos, ¿verdad? ¿Cómo es el funcionamiento de nuestros cuerpos? O leyes espirituales, leyes, por ejemplo, cuando hablamos de la reencarnación, una ley del espíritu. Todo está sujeto a esa inteligencia superior que es la creación, que en ese pálpito que nos regala desde el principio, todos respiramos y nos movemos. Por eso Pablo dice en esa misma cita
que Él da aliento y vida y todas las cosas. Y la vida es el verbo, como dice la primera de Juan, y el verbo es la vida. Entonces ya hay un concepto mucho más elevado de Dios en quienes comenzamos a adentrarnos y pasar de la percepción de la primera dimensión, la segunda dimensión, a llegar a esta, Juan. Aparte, esta tercera dimensión va ligada o va estrechamente relacionada con nosotros, porque qué oración a nosotros nos satisface tanto que estar en la naturaleza, compartir, caminar descalzo, compartir en el agua, aprovechar la luz que nos da el sol, respirar oxígeno puro, todas estas situaciones o todas estas expresiones de vida en nosotros, o más bien a nosotros nos llena de plenitud, pero nos llena de plenitud porque la creación misma y nosotros somos una sola fuerza, por decirlo así, y es allí cuando el ser humano, cuando la humanidad reconoce que está ligado estrechamente a esa fuerza, empezamos a reconocer nuestro poderío y nos alejamos de personificaciones. Y eso fue un legado que también a nivel colonial se quiso erradicar completamente, porque nosotros, o los primeros habitantes de estas tierras de América Latina, eran muy, muy arraigados a esa naturaleza, a esas fuerzas que nos comparte la creación. Y fue en todo el proceso de colonización que eso se abolió precisamente por la primera dimensión, por una Biblia, por una entidad, por unos templos, todo eso que antes aquí no se vivía. Entonces vemos que es un proceso degenerativo que al final siempre nos va a causar ese impulso y esa necesidad de creer. Y en la medida en que nosotros vamos avanzando espiritualmente y nos vamos dando cuenta de tantos engaños, ahí empezamos a reconocer que la creación está en nosotros, que el Padre Eterno mora en nosotros y que nosotros con ese poderío somos una sola fuerza para precisamente vencer o erradicar todas esas creencias o todos esos impulsos que no son tan, que no pertenecen a la creación, van erradicándose de nosotros, los vicios y todo aquello que nos atrasa. Sí, un ejemplo para poder entender esa tercera dimensión, podemos llevarlo a lo que sucede en nosotros, en nuestro cuerpo. Nosotros vendríamos siendo como el Dios de toda esta creación humana, del cuerpo físico, la fuerza, la energía que le da vida es nuestro espíritu. Y es como si un átomo de nuestro cuerpo quisiera comprender al Dios que le da vida en esta dimensión. Entonces, ¿cómo estamos con humanidad en este momento? Creemos que Dios es otro átomo, pero divino. O sea, algo parecido a nosotros. Un poquito más grande. Más grande, claro. Exactamente, en un cielo hipotético, pero divino. Es decir, nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, tiene que tener cuerpo físico. Porque si somos semejantes a Dios, esa es una creencia. Luego ya se entiende de que no necesariamente es un átomo, sino es algo mucho más grande, quizás más etéreo, pero aún no lo comprendemos como toda la creación en donde ese átomo habita. Entonces, el átomo no va a poder comprender a ciencia cierta cuál es el ser que le da vida, porque ese ser que le da vida está presente en todos los átomos de esta creación. No hay un rincón, no hay un átomo que no haga parte de la esencia de este cuerpo al que le da vida el espíritu que somos nosotros, que vendríamos siendo el Padre Eterno de esta creación. Entonces, dice el mensaje de los Waymakers: tú estás más dentro de mí de lo que yo estoy dentro de ti. Llevándolo al ejemplo del átomo, el átomo está completamente dentro de esta creación. O sea, lo contiene el Padre Eterno de este cuerpo, lo contiene absolutamente todo. Y la parte del Padre Eterno que el átomo tiene dentro de él es la chispa de vida que precisamente le da esa fuerza para poder vivir y ser átomo. Entonces nosotros estamos dentro de la creación, estamos completamente dentro del Padre Eterno. Pero el Padre Eterno está dentro de nosotros, como decía Juan ahora, en ese chispazo de vida. Estamos más dentro de él que él dentro de nosotros. Al contrario. Bueno, sí. Nosotros estamos más dentro de él que él dentro de nosotros. Ese ejemplo también se grafica cuando analizamos... Y lo que dijo Pablo, en él vivimos. En él vivimos. Cuando analizamos, por ejemplo, que una mujer está embarazada, ¿no? El feto en este caso no ve, no sabe,
de dónde proviene él, dónde está la vida, pero en sí la madre lo está conteniendo a él. Veamos la madre como esa fuerza, exacto, como esa creación que lo contiene todo. Y al feto, pues como la humanidad que se está preguntando, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Dónde estoy? Es el mismo ejemplo que la misma creación nos grafica para que nosotros en ese lenguaje no verbal, en esa simbología, en esa simbolociencia, nosotros logremos identificar cuáles son los parámetros, ¿sí?, que rigen nuestra vida como humanidad. Mire que entendiendo estas tres dimensiones que el programa Descubriendo ha querido compartir con ustedes, creo que comienzan a haber respuestas. Por ejemplo, en la primera dimensión, Jehová hablaba cara a cara con Moisés. Un personaje corpóreo, lo escuchaba, hablaban, todo el cuento. En la segunda dimensión ya sabemos que Dios no lo ha visto nadie, que vive en la luz, o mora en la luz inaccesible, pero aún seguimos queriendo tener un diálogo con Él. Queremos orar, ¿no? Nos sentamos y oramos, oh Padre Eterno. Todavía hay ese modelo de la dimensión anterior, pero ahora con el Padre Eterno, que es un Dios bueno, no vengativo y todo aquello. Pero cuando pasamos acá, hay algo que a mí me llama la atención en el mensaje estelar. Él dice, así he hablado por boca de quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Y a mí me llama la atención eso, porque dice, así he hablado en boca o por boca de quienes saben de mí. Como el Padre Eterno no es alguien, ¿cómo se manifiesta el Padre Eterno? O mejor, la creación. A través de la creación. Entonces, cuando el humano, en esta dimensión nuestra, se conecta con la parte más divina que podemos tener dentro de nosotros, podemos hablar en esos términos. Porque también parte del mensaje dice, no podrán hablar en mi nombre si no tienen la voz interior. O sea que el Padre se manifiesta como voz, como conocimiento, como consejo, a través de los hombres, a través de la humanidad, o mejor, de las humanidades. Porque si viene un ser... O de la creación en general. O de la creación en general. Si viene un ser, pero aquí refiriéndome solo como a palabras. Sí, a palabras. A palabras, claro. Sí. a conceptos, a conocimientos. Cuando viene un ser venido de las Pléyades a enseñarnos algo de la dimensión más alta de lo que es la creación, está hablando por boca de él. Claro. Cuando cualquiera de los seres que nosotros llamamos celestiales, que realmente son seres de dimensiones superiores, hablan, pues está hablando a través de él. Y lo que Salim menciona es que también la expresión de lo que es el Padre Eterno se puede manifestar o sentir viva dentro de la misma creación. O sea, dentro del río, la fuerza o la contundencia de la corriente de un río, o del viento, o del fuego, o de la inteligencia que podemos nosotros palpar en la creación. Allí hay una manifestación. O sea, la coordinación y perfección de la creación puede ser un mensaje, puede ser una voz que nos está induciendo a crecer, a conocer y a desarrollarnos. Entonces, aquí cambia la necesidad. Usted pregunta, bueno, ¿y cómo me comunico con Dios? Todavía está en las dimensiones anteriores. Si entra la dimensión de la creación, es sentirse, conectarse. Ahorita Juan lo dijo. Cuando usted se conecta, cuando usted tiene conciencia de quién es, de qué es la creación y la magnificencia de esa, y comienza a relacionarse de una manera directa, honesta, ahí está usted dialogando con lo que por mucho tiempo no vio nunca como Dios, que es la misma creación. Esa conexión está lejos de ritos, está lejos de velas, está lejos de posiciones corporales, sentado, acostado, de rodillas, está lejos de todo eso. Eso se da en la medida en que logremos primero dimensionar esa primera dimensión, valga la redundancia, ¿no? Allí nosotros empezamos a buscar nuestras respuestas, porque nosotros para poder tener identidad debemos saber quiénes somos, debemos saber qué papel jugamos dentro de toda esta creación, debemos tener conciencia de que nuestros espíritus son espíritus antiquísimos que
que van permanentemente en todas las vidas, van buscando respuestas, y nosotros, en la medida que avanzamos espiritualmente, se las debemos ir dando. Y algo que nos mantiene estancados como humanidad es precisamente esa creencia en la primera dimensión. Y es por eso que debemos darle las respuestas que el espíritu necesita, y es cuando empieza esa conexión del ser humano con nuestra divinidad, por decirlo así. Nosotros también queremos aclarar, no vamos a cuantificar cuán conectados están ustedes, o si ya salieron de ese impulso de la creencia. Este es un proceso completamente individual. Es un proceso que no le pertenece a más nadie, sino a usted mismo. Es decir, que nosotros no les vamos a dar la respuesta que ustedes necesitan. Son ustedes mismos quienes deben buscar esa respuesta. Solamente en nosotros pueden encontrar una pequeña guía, así como la pueden encontrar en integrantes de su familia o en su círculo social más cercano. Pero nadie les va a dar la respuesta que usted necesita, porque precisamente eso, si nosotros les damos las respuestas, es someter todavía ese impulso de la creencia, porque están creyendo en algo que nosotros les dijimos. Entonces, para dejar clara esa situación. Bueno, vamos a leer algunos mensajes. Primero agradecer a Luis Oliveira y también a Isabel Guante por sus aportes en el superchat. Muchísimas gracias de corazón. Les enviamos un fuerte abrazo. Bueno, por acá hay muchos saludándonos. Hay algunas preguntas. Hay algunas preguntas en el chat. Vamos a tomar una por acá. Por acá nos preguntan, al salir del impulso de la creencia, ¿estoy avanzando a un nuevo impulso? Sí, así es. Ya lo hemos comentado. Los impulsos espirituales se recorren con la comprensión del impulso en el que estás. Es decir, cuando ya logras comprender, si estamos en el impulso de la creencia, cómo funciona ese impulso, cuáles son las cosas que de ese impulso me detienen, cuáles son la mentira que en torno a ese impulso me ha hecho estancarme en él. Empiezo a comprender cómo salir de ese impulso, qué conocimientos, qué pensamientos y qué acciones me ayudan a avanzar de ese impulso, y empiezo a ejercitar nuevas dimensiones en mi vida para salir de ese impulso. Es porque ya lo comprendí. Cuando usted le intenta explicar a un religioso que Jehová no es Dios y no hay forma que le entienda, quiere decir que no ha comprendido ese impulso. Ahora, la comprensión no solamente es en una charla, en un video, en algo. La comprensión también es en encarnaciones. Hay espíritus que necesitan un número X de encarnaciones para salir de un impulso a otro, y hay otros que necesitan o más encarnaciones o reencarnaciones o menos. Todo eso es pura comprensión del impulso en el que se está. Esa es la herramienta. A ver, por acá. Aquí hay una pregunta. ¿Quién es o quién fue Jehová? El Vinet 7. Bueno, le digo a el Vinet que en el canal podrá encontrar varios contenidos, varios programas, varios videos con relación a la pregunta. No es el tema hoy, porque hay una investigación, o hay varias investigaciones bastante amplias que, si las ves, te van a responder esto. Por ejemplo, ¿será Jehová nuestro verdadero Dios? El origen de Jehová. Tenemos varios temas ahí en el canal. Simplemente échale un vistazo a los diferentes videos que hemos hecho durante varios tiempos, y ahí estará la respuesta. Por acá nos preguntan, ¿cómo podría yo avanzar espiritualmente? Bueno, es una pregunta muy compleja, porque si bien hay unas leyes generales para todos los espíritus, cada espíritu tiene distintas memorias, distintas fortalezas y distintas problemáticas que le impiden o le impulsan a avanzar. Sin embargo, cuando hablamos de leyes espirituales, estoy hablando de todos los conocimientos que, cuando se entregaron sobre el planeta por los mensajeros de la luz, esos conocimientos, si se conocen primero, se estudian y se aplican, ese es el avance espiritual. El mensaje de Jesús, el mensaje de Hermes Trismegisto, el mismo mensaje de Buda, lo que luego enseñaron los apóstoles. Por ejemplo, eso que ahorita Neil habló de Pablo de Tarso cuando allá en Atenas hizo el discurso al Dios no conocido, eso es un mensaje que, al comprenderse,
impulsa el espíritu. ¿Por qué? Porque te saca de una falsa creencia, de un falso Dios, y comienza a adentrarte a lo que sería una nueva dimensión hacia lo que es Dios o el Creador. Esos son conocimientos que nos ayudan a avanzar. Y también están los distintos contactos ya en tiempos más modernos, como el de Enrique Castillo, que también lo mencionaron mis compañeros ahora. Y hay un conocimiento que ellos entregaron muy esencial, que son las 7 leyes del ascenso espiritual. Esa información está aquí en este canal, en 2 videos que se hicieron a modo de charla. Ahí los pueden ver, tienen que buscarlos. Se llaman así, ¿no? El 7 leyes del ascenso espiritual. Sí. Mira, aquí hay 2 comentarios que quiero resaltar. Primero dice NN Rock. Gracias, muchachos. No siempre estoy de acuerdo en todo, pero siempre me llevo algo y me ha ayudado. Dios los bendiga. Saludos desde Argentina. Me gusta mucho ese comentario porque es precisamente lo que nosotros queremos impulsar en ustedes. Ustedes no tienen que estar de acuerdo con todo lo que digamos acá, ni más faltaba. Pero ustedes sí pueden tomar alguna de nuestras palabras, frases, investigaciones o cualquier cosa y sumarlo a la comprensión que en este momento tengan de algún tema en específico. Y así son ustedes mismos los que están gestando ese despertar, gestando esa comprensión, y eso tiene mucho valor, pero mucho valor. Tú ahorita lo decías, ¿no? Claro. No podemos nosotros aparecer como quienes tienen respuestas a todo aquello. Y hay un segundo mensaje que dice, él es Guis Lance. Una pregunta, entonces, ¿de dónde viene la bendición? Porque hay personas que dicen a otros que te bendiga, y pienso que la bendición es en lo material. Bueno, cuando hablamos de las bendiciones como tal, aparecen desde la primera dimensión, ¿no? Claro. Sí, porque Eso es lo primero que pensamos. claro, la bendición viene de la relación que nosotros hemos tenido, o la relación que la humanidad ha tenido en el tiempo con los dioses, que en este caso más occidental se llama Jehová Dios y todo este cuento. Ahí él bendecía y maldecía. Bendecir es recibir de alguna manera el favor, la benevolencia de Dios. La dádiva. Las dádivas, exacto, Claro. las dádivas. Por ejemplo, cuando nosotros nos acostumbramos a dar una ofrenda para recibir de él algo en particular, una bendición en particular. ¿De dónde viene esa percepción? De la primera dimensión. Luego, cuando descubrimos que esa no es tan real, pasamos a una, pero en esa aún creemos en bendiciones y creemos que todavía vienen de él, ¿verdad? Pero cuando ya comenzamos a pasar a la siguiente dimensión, entendemos que las bendiciones se gestan o son el producto de nuestra propia actuación. ¿De acuerdo? Como decíamos, que estamos sujetos a una ley universal que es causa y efecto, nuestro propio pensamiento, nuestro propio accionar va generando efectos que se devolverán hacia nosotros, que los podemos interpretar como bendiciones. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones directas de la creación? Otorgadas, pues la vida. La mayor bendición que tenemos nosotros de la creación es que el corazón está palpitando. Porque en el canal hay una videoconferencia que entregó Salim, que se llama Código Luz del Corazón, ¿no? Sí, así se llama. Creo que es la primera del primer módulo. Pueden entrar allí a descubriendo.com.co y en conferencias pueden observar el primer módulo. Dentro del primer módulo hay una conferencia que hicimos, Código Luz del Corazón, y allí se explica cómo nuestro pálpito no es algo que está sujeto a una orden corporal, claro, simplemente, sino a una pequeña parte del corazón llamado el nodo sinusal, que recibe y percibe las frecuencias necesarias desde la misma creación para que ese corazón genere un movimiento llamado diástole y sístole. Es decir, que usted vive gracias a una bendición que se genera desde el mismo verbo de la creación para que usted sea. Ya esa es una bendición. Nuestro cuerpo ya es una bendición, nuestra mente es una bendición. La condición que podamos generar pensamiento, reflexión, inteligencia, esa es la bendición ya otorgada desde antes de existir de la creación. Sí, no es nada material que el carro, imagínate. No, que el carro, una bendición de Dios. Una mansión, un yate. De la creación, que tiene que ver la creación con automóviles. Sí, eso son cosas acá nuestras. Eso es nuestro. Y si usted lo tiene fue porque usted trabajó, usted ahorró, usted prestó, en el mejor de los casos, ¿no?
Porque Sí, de claro, pronto sí. se lo robó. De pronto se lo robó o lo heredó. O lo heredó. Pero es una consecuencia. Pero lo tiene. Exacto. Claro. No que Consecuencia la de- casa propia es una bendición de Dios. No, señor, no meta a Dios en ese cuento. Eso es un actuar humano suyo, de sus capacidades, de que hizo, que vino, que llevó. Solo que a nosotros nos gusta, lastimosamente, en esas dimensiones, echarle la culpa a un ser superior que me tiene premiado, ¿no? Claro, claro. Pero eso en la tercera dimensión ya se comienza a entender de que no es así. Tanto la bendición como la maldición. Claro, como la otra parte. Exacto. Entonces, me está yendo mal, no es porque no estoy diezmando, primera dimensión. Jehová Dios, el castigador, tal. Mira que no estás diezmando, te está yendo mal, mira que esto, qué tal. Mira que te estás poniendo a leer lo que no tienes que leer, te va a maldecir Dios, te está comenzando a ir mal. No, ya en la tercera dimensión comenzamos a entender que son nuestras propias actuaciones las que generan, entre comillas, lo que llamamos nuestras maldiciones. Maldiciones, así es. O el infierno que nosotros mismos podamos crear. Mira, aquí hay otro comentario. DJ Super nos dice: saludos, señores. Acá estuvo el Barbas. No sé qué quieres decir. Barbas, Ya- él es un oyente. Sí, ya de estoy Medellín. armando, dice, ya estoy armando combo para Medallo. Allá nos vemos. Abrazos, señores. Claro, Sí. claro que sí. Recordarles que ya se acerca la ida Creo que se llama Steven. de la mesa de trabajo, sí, de la ida de la mesa de trabajo a la ciudad de Medellín, donde vamos a estar compartiendo 2 conferencias, o más bien 2 días de conferencias, a ustedes, los oyentes, que se acerquen allá, donde vamos a estar y poder, pues, conocerlos personalmente. Otra cosa que les quería decir: denle like al programa si les está gustando, apóyennos con ese dedito hacia arriba, y también, si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, que eso también nos apoya para seguir brindándoles estos programas. No puede ser, realmente es inconcebible que usted esté viendo esto y no esté suscrito. Claro. Usted Eso tiene no que agrada al Eso Señor. no agrada al Eso no Señor. No, hay que suscribirse y participar en dándole like a Ahí este programa. Suscripción, por favor, hombre, apoyen al cantante. Sí. Como dicen los muchachos que se montan en los buses Los a buses, cantar, claro. ¿no? Ajá, sí. Apoyen al cantante, ¿no? Entonces, buena esa. Dios, ¿cómo es que dice? Dios Dios al ama al dador alegre. alegre. Toda esa percepción. Aquí lo que nosotros queremos invitarles con este tema que hemos preparado para el día de hoy. Este tema es el resultado de gran parte de lo que hemos investigado. Es decir, que el programa de hoy realmente es una reflexión de lo aprendido. Claro. Un colocar en orden lo que hemos aprendido. Por eso quien nos esté viendo por primera vez, les invitamos a que hagan un recorrido en el canal donde está todo pues lo que hemos mencionado, que de pronto no se puede entender hoy. Pero les invitamos a que reflexionemos de qué manera yo percibo aún a Dios, a Jehová o la creación. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde estoy? ¿Cuáles son las necesidades que hoy tengo en relación con lo divino? ¿Todavía estoy esperando cosas de Él, que Él me premie? ¿Todavía estoy esperando que Él nos solucione, de que venga rápido y resuelva todos estos problemas que tenemos como humanidad? ¿Todavía estoy asustado porque estoy investigando cosas distintas a las que la Biblia dice que hay que leer? Bueno, la Biblia ni siquiera lo dicen son las religiones y los pastores y curas. Entonces, ahí esa es como la necesidad que queremos depositar en ustedes, de que haya esa reflexión, porque el avance que hoy nosotros debemos o queremos presentar está en salir de esa vieja dimensión a una intermedia, yo podría llamarla intermedia, que es la del Padre Eterno, Sí. mientras nos desprendemos de la anterior y mientras vamos entramos a entendiendo la de la creación. Sí. Entonces, por eso es válido, ¿no? Claro. No está bien que yo le diga a una persona, hombre, si tú todavía estás con el tema del Padre Eterno. No. No. O sea, eso hace parte de la comprensión. Pues es un paso a paso, claro. ¿Sí? Entonces, no es que no le diga Padre Eterno ahora, no, es que no tengo que decirle Padre Eterno, no tengo que decirle creación. No, tampoco. Usted puede llamarle Como lo quiera. que usted quiera. Usted como puede usted quiera. llamarle Jehová si quiere. Como quiera llamarle. Esa es la Como otra, ¿no? quiere. Sí, Claro. exacto. Eso no importa porque... Eso no importa porque no tiene nombre. O sea, es Exacto. que No hay nombre Y exacto, no hay lugar, no hay nada. Y esa inteligencia superior no se va a ofender
si usted le dice Chuchito, Pepito, Padre Eterno, creación, ¿no? Eso está por encima de esa inteligencia suprema. Entonces, imagínese usted la inteligencia de la primera fuente, como le llama los Whitmaker, ahí le llama la primera fuente. ¿Cómo le llama el libro secreto de Juan? El uno. El uno. Le llama de varias cosas, pero Sí, el uno es una de ellas. no es Dios porque es más grande que un Dios, le dice el libro secreto de Juan. Y hay otros documentos que lo mencionan, o el mismo Pablo cuando dijo el Dios no conocido. Hermes también hace mucha referencia a esa primera fuerza. Hermes Trimegisto Muy también bueno. habla de, no sé si lo recuerda Salim, cuando está hablando con su hijo Tat, y él habla, ¿quién es el que le da este orden? ¿Te acuerdas? Él es el que dice gran eso. obrero, le Él es llaman. el que dice eso. No es un Dios porque es superior a un Dios. ¿Quién No, se eso lo dice el complace? libro secreto de Juan. ¿Quién se complace en esta Sí, él armonía? le llama el gran obrero, ha hecho toda la creación con su palabra, dice así. Sí. Y también ¿dónde iba a decir el de no Hermes? Bueno, no recuerdo, se me fue la paloma. Pero hay varias formas en que muchos conocimientos Enoch le llamó el Señor de los Espíritus. Ok, claro. Señor de los Sí. Espíritus. Entonces, Bueno, hay usted, muchos, hay usted le puede muchos. poner un nombre y ya, eso no importa. Sí. Y no es que tenga nombre, es una forma que usted va Es que descubriendo. pongámonos en los zapatos de los mensajeros cuando vienen aquí sabiendo El que impulso. estamos en el primer impulso. Claro. Y sobre todo más en aquella época. Decían, ¿cómo les explicamos? ¿Cómo les decimos para que entiendan que lo que ellos consideran Dios no es eso que están adorando, sino algo completamente distinto? Deben usar palabras, deben poner ejemplos, deben transmitir un mensaje que pueda ser comprendido por lo menos un poquito, porque todo no fue comprendido. Entonces, para eso le colocan términos para referirse a esa fuerza, a esa esencia. Por eso le llamaron de distintas formas. Pero si vemos, ninguna de ellas es un nombre personal. Claro. O sea, Es como- no es Pedro o qué sé yo. Sí. Es como hablar, es como por ejemplo cuando queremos explicarle algo a nuestros hijos que están pequeñitos. Utilizamos fábulas, cuentos, Ujú. les hablamos en sus términos para hacernos entender en algo. Imagínese Jesús, para hacernos entender la creación, si veníamos de adorar a Jehová. Entonces, por lo menos él puso ahí un término medio, bueno, mi padre pues. Sí. Mi padre, o sea, para que vean que es alguien, por lo menos, pero que ya no es el que veían. Mientras maduran eso Y ya Claro. y comienzan a ver la creación, ¿ya? Cuando ya les vayamos mandando otros mensajes, otros conocimientos para que vayan madurando. Y ahí es donde nosotros, pues a mí me parece fantástico, fabuloso lo que ha sido el plan de arriba, ¿no? Claro. Cómo nos han podido ayudar Paso a poco paso. a poco, sin violentar nuestro entendimiento. Ese libro secreto de Juan que nosotros utilizamos aquí, imagínense explicar eso en la dimensión real de lo que fue eso. Pues no vamos a entender nada. Si está escrito como está, Claro. y a veces nos cuesta, imagínense que nos hablaran en los términos de esas dimensiones. Quedamos mirando lejos, como también pudo haber pasado en algunos momentos que Jesús hablaba y La gente no entendía, los discípulos se miraban entre ellos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué trató de decir? ¿Tú le entendiste? Hombre, fíjate que hay una parte donde él le hace una pregunta a Nicodemo. Acuérdate que pidió, ¿y cómo entro yo nuevamente Sí, al sí. vientre de mi madre? Y dice, ¿y tú? Que hay que nacer de nuevo. Tú que eres, que te pones en el templo a enseñar, no entiendes esto. Imagínate qué queda ¿Qué a queda el quien tú le resto? estás enseñando. Claro. Es para entender esto. Programa maravilloso, nos dice Onyx. Hice mi búsqueda hace muchos años y llegué a comprender que soy unidad con todo lo que me rodea. Es integración total y esa chispa divina está dentro de mí. Saludos. Así es, Onyx. También Raúl Guerra dice, los impulsos pueden estar condicionados en el tiempo o el entorno físico que te ha tocado. Bueno, los impulsos están determinados, los impulsos espirituales son la expresión de lo que internamente se ha aprendido, ¿verdad? Entonces, yo estoy en el impulso acorde a la sumatoria de experiencias que he tenido. Cuando salgo de ese impulso y me coloco en uno superior, quiere decir que he caminado y he aprendido, he tenido las experiencias suficientes para comprender ciertas cosas y salir de aquel y entrar en el otro. Ahora, estaré o me rodearé en las dimensiones en que mi pensamiento esté. En la medida en que mi pensamiento se eleva un poquito más, pues voy a buscar otros espacios, otros momentos
que es lo que empiezo. Dice, por ejemplo, se menciona que el universo está cambiando hacia una nueva dimensión. Se puede obtener natural. Bueno, el cambio es natural, ¿no? El cambio en que nosotros atravesamos es completamente natural. No estamos sometidos a algo que no pueda suceder en nosotros. Alma dice, Yahvé Sabaoth aprecia mucho a quienes aman y reconocen su nombre. Su nombre es una torre fuente. Bueno, esta es una visión particular de creer que todavía Dios tiene un nombre. Claro. Y que ese nombre tiene poder. Ya eso viene como resultado a la investigación, pero aún estamos ahí. ¿Verdad? El sin nombre y el sin fin, le dice el conocimiento estelar. Claro. Bueno, ya casi nos vamos. Son las 9:04 de la noche. Agradeciéndoles infinitamente la conexión a esta hora, tanto en la radio como en el canal de Descubriendo. Como dijo ahorita hace unos minutos Juan, les pedimos que nos regalen un me gusta. Eso nos ayudaría mucho a posicionar los videos y que lleguen a muchas otras más personas. Suscríbanse y compártanlo. Decirles que el 11 y 12 de junio estaremos en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia. Vamos a desplazarnos los tres. También van a estar Santiago y Trinidad, nos van a acompañar para compartir con ustedes en la ciudad de Medellín. Ya hemos hablado, hace una semana hablamos de los temas que vamos a tocar. Vamos a tocar la actualidad profética, es decir, qué estamos viviendo en estos momentos, cómo analizamos proféticamente lo que está ocurriendo, qué podemos proyectar inteligentemente sin hacer exageraciones, lo que podemos esperar y lo que nos corresponde realizar a nivel de espíritu. Sin duda alguna también compartiremos herramientas espirituales de interpretación y sacaremos espacios para escucharles a ustedes las propuestas de conocimiento que tienen, las respuestas que han obtenido, y si hay algunas dudas, por supuesto también nosotros compartir lo que de pronto por este medio no podemos compartir. El lugar de la reunión de esos 2 días, 11 sábado, 12 domingo, aún estamos en la búsqueda. Nos está ayudando Juan Carlos García en la búsqueda de un salón. Lo ha hecho o lo ha encontrado en la ciudad de Itagüí, el municipio de Itagüí, que no es propiamente Medellín, pero es en Itagüí. Si alguno de ustedes que vive en la ciudad de Medellín tiene dispuesto o le es fácil facilitar un espacio de unas 50, 60, 70 personas, por favor comuníquese con nosotros al WhatsApp más 57 304 361 5881 y nos ponemos de acuerdo para que podamos hacerlo allí mismo en la ciudad de Medellín. Recordemos que nuestro evento no es un evento que tenga un costo específico. Nosotros hemos acostumbrado a entregar información y conocimientos en entrada libre, como también ocurre en estos programas. Ustedes libremente entran y escuchan nuestras investigaciones. De ese mismo modo vamos a hacerlo en la ciudad de Medellín, pero obviamente por costos de desplazamiento y todo aquello, pues pedimos un aporte voluntario a cualquiera de ustedes. Eso no va a ser ni que pueda entrar ni que no entre, ¿no? Claro, la entrada es libre. Solo que pues recibimos esos aportes que nos ayuden a reunir nuestra movilización. Y para poder regresar a Barranquilla. Porque estamos allá. Claro. Para poder regresar. Allá. Sí. Entonces esperamos su comprensión en ese compartir con todos ustedes. Bueno, nos vamos, muchachos, para concluir ya. No, el programa ha sido muy interesante y de mucho aprendizaje, y se ve reflejado en los comentarios de ustedes. Porque este tema, hablar de lo que es la creación, de lo que es Dios, estos temas dan para hablar muchísimo tiempo, y sé que son muchas las dudas en torno a este tema, y cada vez que se pueda reflexionar sobre esto, eso es avance. Estos diálogos nos ayudan entre todos a avanzar en nuestra comprensión de este tema y en muchos otros aspectos de nuestra vida. Agradecerles por estar ahí, por sus comentarios, por todas las personas que estuvieron conectadas, sus mensajes de apoyo, sus preguntas, que lastimosamente pues no nos da el tiempo para responderlas todas o a darles algún aporte. También las personas que nos apoyaron en el superchat, de corazón muchísimas gracias a todos, y nos estaremos viendo el próximo viernes, y ya el fin de semana de más arriba, de aquí en 15, estaremos con las personas de Medellín. Bueno, muchas gracias por
participar en este programa. La verdad que ha sido muy enriquecedor compartir con ustedes, como bien decía Neil, todas estas conclusiones, todas estas reflexiones que nosotros hemos llegado a sacar de lo que significa estas esencias que le acabamos de compartir. En realidad yo creo que el complemento perfecto se lo deben dar cada uno de ustedes en la medida en que logren seguir reflexionando sobre este tema, ya que la importancia de hacerlo, sobre todo en estos tiempos, siempre va a ser muy relevante, sobre todo en nuestras acciones. Entonces, agradecerles por sus apoyos, por los superchats, por sus preguntas, también por el complemento en sus comentarios, también por suscribirse, por darle la manita arriba, y bueno, aquí estaremos pendientes para compartir con ustedes el próximo viernes, y ya en 15 días pues estaremos en Medellín, ya más haciendo un contacto más personal, que es lo que la mesa de trabajo quiere hacer con cada uno de ustedes. En cuanto a dónde vamos a estar en la ciudad de Medellín, si tenemos ya la dirección el próximo viernes, porque el viernes vamos a hacer programa, pues les entregaremos la dirección. Y sin duda alguna haremos unas piezas publicitarias en las que estará la dirección y muy seguramente a cada uno de ustedes les va a llegar, porque hacemos esa publicación en las redes sociales, aquí en la comunidad también del canal. De todas maneras ustedes se van a enterar dónde vamos a estar. Yo también pues todos los días hago el noticiero Visión Noticiosa en nuestro canal en Twitch, Visión Noticiosa RCPC, y allí también pues les puedo informar. Así que no se preocupen, conocerán dónde vamos a estar, por lo menos ya saben las fechas, sábado 11, domingo 12, para que estén preparados. De junio, sí. El próximo mes. Si viven cerca en Medellín o cerca de Medellín. Nos vamos, un fuerte abrazo a todos, agradecerle infinitamente a Santiago por su tiempo y disposición en estar en la producción para que a todos ustedes le llegue el programa. Nos encontramos el próximo viernes aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches. Descubriendo.